Hola. Nos han dejado esta impresionante máquina de coser John Serpentine o Swan Neck de aproximadamente 1879 para restaurarla. Para sus más de 141 años, a pesar de que tiene óxido, de que está sucia, de que tiene rota una pata y el pie de prensatela y que apenas puede moverse la rueda, pese a todo ello, no está en mal estado. Por el año de fabricación y por el número de serie, esta es un tipo 6. Lo sabemos también por la chapa de latón que incluye en el frontal del brazo, por la calcamonía de hoja y porque lleva grabada la palabra Limited en el interior del sello de la empresa. Comenzamos pegando la pata rota con un pegamento para metales. Desmontamos la chapa de latón. Limpiamos el cuerpo de la máquina con agua y jabón con un paño, con mucho cuidado de no dañar las hojas de decoración. Desmontamos la rueda y la limpiamos. Sacamos el engranaje grande. Quitamos la tapa de la tela. Desarmamos toda la zona de las barras de la aguja y de prensatela y vamos limpiando las piezas. A las cromadas les damos una pasada con un cepillo metálico. Ahora le toca el turno a la parte baja de la máquina. El proceso es el mismo, la parte pintada de negro con agua, jabón y un paño y la cromada con limpiametales. Limpiamos con mucho cuidado con un cepillo metálico más pequeño las partes cromadas adheridas a la máquina o las que no merece la pena desmontar. Terminamos de limpiar y procedemos a encerar el cuerpo de la máquina con una cera protectora. Esta la aplicamos con una esponja y una vez seca la frotamos suave y rápidamente con un paño de algodón limpio y seco. Nos queda el cargador de la canilla.
Lo desmontamos y seguimos los mismos pasos que hemos hecho con el resto de la máquina. La chapa de la tela, que tiene varias partes oxidadas, la limpiamos con mucho cuidado con limpiador de vitrocerámica y un paño. Vamos a fabricar ahora la manivela de la rueda, ya que no tiene la original. Esta era de madera. Una vez moldeada la forma de la pieza, lijamos. Taladramos el centro barnizamos. Y le colocamos unas piezas para que haga el juego de rodamiento. Por último, montamos de nuevo la máquina completamente y engrasamos las piezas que lo necesiten. Es decir, todas las que tengan fricción entre ellas. Y este es el resultado. No podemos hacer una prueba de costura porque no tiene la bellota de la canilla. Tenemos esta de otro modelo de máquina y la hemos probado, pero como podéis ver no entra en su lugar. Así que de momento solo podemos mostrar con qué suavidad funciona. Muchas gracias.